Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, a Eduardo y Rafael del canal Yus Multimedia y del seminario, a Carlos y a la maestra Amparo, que sin el apoyo de todos ellos no sería posible este programa. El día de hoy, como ustedes pueden observar, tenemos una invitada de lujo, es nuestra querida maestra Amparo Apolinar, con el tema adultos mayores, un tema de su interés y que ha desarrollado su investigación durante varios años, y tecnología. Entonces estamos muy contentos de que hoy nos comparta sus investigaciones. Y antes de iniciar, como es habitual, Carlos nos va a dar una síntesis curricular, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La maestra Amparo Apolinar de Jesús es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM también, maestra en Filosofía del Derecho, ayudante de profesora en el Seminario de Sociología General y Jurídica y maestra en Diplomados de Ampliación y Profundización de Conocimientos con opción a titulación, entre los que destacan temas como grupos vulnerables, sociología política y electoral, sociología y familia, sociología, derecho y sociedad. Entre sus obras publicadas destacan los artículos Transexualidad, visión sociojurídica, así como Adultos mayores, panorama sociojurídico. Asimismo, es miembro del Colegio de Profesores de Sociología. Bienvenida, maestra Amparo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora. Pues el tema que nos ocupa hoy es, como señalábamos hace un momento, el de adultos mayores y tecnología. Vamos a señalar algunos aspectos estadísticos para darnos perspectiva de lo que está pasando con los adultos mayores, sobre todo porque hay todavía personas que insisten en que estamos en un país joven y eso obviamente ya no sucede, y esta transformación de la población pues conlleva una serie de problemáticas sociales, ¿verdad?, que hemos visto en relación, por ejemplo, a las pensiones, a la atención a la salud, etcétera, que va a reflejarse precisamente en este grupo denominado ahora vulnerable de los adultos mayores. En el caso de nuestro país, obviamente, podemos señalar que el 56% de las personas consideradas como adultas mayores están en el rango de 60 a 69 años, el 29% personas entre 70 y 79 años y el 15% tienen 80 años o más. Obviamente esta cifra va muy vinculada a la esperanza de vida. Si pensamos en los años 50, precisamente la esperanza de vida estaba alrededor de los 50 años, pero en este momento estamos hablando casi ya de 80 años. Sin embargo, por ejemplo, la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Colima y Yucatán tienen los índices más altos de personas adultas mayores en esta proporción de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 niños, para darnos la perspectiva de lo que está pasando. O sea, hay estados en nuestro país que tienen 90 adultos mayores por cada 100 niños. Hay muchos problemas en relación a esto. Por ejemplo, en las estadísticas para nuestro país que da el INEGI, el 20% de los adultos mayores no tienen acceso a ningún tipo ni están afiliadas a ninguna institución de salud. Sin embargo, como ha sido siempre, ¿verdad?, la perspectiva no se ha explicado muy bien científicamente por qué las mujeres tienen mayor esperanza de vida, y eso nos lleva a nuestro país que las personas viudas son el 34% mujeres y solo el 13%. Antes se decía que por la presión laboral y eso, pero es una estadística que casi en todos los países se da.
Y aunque hablamos mucho de adultos mayores y ya esta figura obviamente ha cambiado del adulto mayor. Yo en clase les digo a mis alumnos que en los años 50, pues una persona adulta mayor la teníamos en la imagen de Sara García. Bueno, los muy jóvenes a lo mejor ni saben quién es Sara García, pero era la abuelita de Pedro Infante en todas sus películas. Esta era la imagen que teníamos de una abuelita, que a lo mejor a algunos de nosotros nos tocó que fuera así. Pero hoy la abuelita está juvenil, se pinta el pelo, no tiene canas, va al gym, casi se va de fiesta con los nietos. Entonces, esto es una imagen de lo que ha pasado, obviamente vinculado a esa esperanza de vida. Pero hablamos mucho de estos adultos mayores. ¿Cuáles son las visiones que debemos tener o que hay del adulto mayor? ¿Cómo los podemos clasificar o cómo los podemos ver? Claro que sí, doctora. Pues efectivamente, como usted decía, cuando nosotros nos vamos a referir a adultos mayores, estaríamos hablando del sector de la población que tiene 60 años y más, ¿no? 60 años y más, porque ahí muchos criterios pues empiezan la división de acuerdo a ciertos rangos de edad. Pero a partir de los 60 años, en principio, estaríamos hablando de adultos mayores, ¿no? Sí, como bien refieren las estadísticas, México se está convirtiendo en un país de adultos mayores porque la tasa de natalidad está disminuyendo considerablemente, ¿no? Entonces el reemplazo de la población, pues sí, está comprometido para futuras generaciones. Pero enfocándonos en este sector específicamente y lo que usted decía respecto a la valoración, pues sí, hace algunos años, ¿no? 70, 60, pues era muy bien valorado el adulto mayor, ¿no? Era casi sinónimo de admiración. ¿Cómo usted refiere? Por la esperanza de vida, ¿no? Era muy corta y pues sí, era un logro llegar a ser adulto mayor, ¿no? Sin embargo, con esta perspectiva de cada vez somos más adultos mayores, pues ya como que se está, no sé si sea la palabra correcta, pero normalizando ver adultos mayores, ¿no? Ya es lo cotidiano, ¿no? Ya de estás en la edad, ya no me sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, también si lo vinculamos a la esperanza de vida, pues ya está sobre los 80, como usted dice, entonces pues a los 60 realmente somos juveniles bajo esta perspectiva. Y vinculándolo a esta valoración, justamente considero que en nuestro país se ha visto mucho esta visión paternalista, ¿no? Esta visión de que hay que cuidar al adulto mayor, porque sí, efectivamente la edad trae consigo pues deterioro de ciertas facultades, ¿no? Motrices, cognitivas, sociales, que serían la que más nos interesaría, ¿no? Hay un impacto en la pérdida de relaciones sociales de los adultos mayores considerable. Y entonces esa visión es como de, hay que cuidarlo, pobrecito, ¿no? No, cuando en realidad pues deberíamos de cambiar la visión. Pero bajo esta perspectiva de que es un sujeto que merece cuidados por las cuestiones propias de la edad, pues también a nivel de social, a nivel económico, a nivel de tecnología, que sería el tema que nos interesa, ¿verdad? Pues hay una visión paternalista, ¿no? Hay que crear tecnología para cuidar a ese adulto mayor, ¿no? Y se va a ver mucho en aspectos de medicina, por ejemplo, ¿no? Hay que crear dispositivos para monitorear, por ejemplo, ¿no? A un adulto mayor que tenga Alzheimer, pues dónde anda, ¿no? O que hay que recordarle que tiene que tomar su medicamento, ¿no? Entonces, o incluso, pues, para saber en dónde anda, ¿no? Ese adulto mayor. Entonces, esta visión de que ese adulto mayor merece cuidado, sí entenderíamos por el contexto. Sin embargo, esta visión relega un poco a segundo término la importancia del adulto mayor. ¿Por qué? Porque no se le considera un sujeto activo, un sujeto con necesidades que debe de intervenir en el diseño justamente de estas medidas de protección. Entonces, es la otra visión, ¿no? Un sujeto activo. Actualmente, en el desarrollo del milenio, en los objetivos que se tienen, se crea la visión de lo que vamos a conocer el envejecimiento activo. Es decir, el adulto mayor es el centro, diríamos, o es el sujeto activo, valga la redundancia, que va a establecer cuáles serían las necesidades, ¿verdad?, propias de su edad para poder disfrutar de este envejecimiento activo. Y lo vimos mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, todavía seguimos hablando de los efectos de la pandemia, pero justamente en la pandemia, que de repente nos dijeron, pues nos tenemos que encerrar entre cuatro paredes, ¿no? Y esta visión de que hay que cuidar a los adultos mayores trajo como consecuencia que fueron aislados, ¿no? Que los adultos mayores fueron encerrados porque si no se iban a morir, ¿no?
Y entonces, pues en los adultos mayores, el impacto socialmente respecto a ese encierro fue muy profundo, ¿no? Muchos sufrieron de depresión, de ansiedad, porque ya no tenían que convivir, o el simple hecho de decir, pues voy a pasear a lo mejor el perrito, voy a ir a ver a mi hijo, voy a ver a mi nieto, ¿verdad? Pues eso los mantenía activos, ¿no? Les hacía crear estas rutinas, pero de repente se quedaron inmóviles en cuatro paredes, ¿no? E incomunicados, ¿no? Entonces ahí es donde fue el mayor problema, y que la tecnología pues vino a demostrar, ¿no? No hay que voltear esa visión respecto a los adultos mayores, tenemos que hacerlos activos, a que ese envejecimiento activo realmente se lleve a la práctica, ¿no? Y entonces a partir de esta perspectiva pues se han creado múltiples programas justamente de ayuda no ayuda, más bien acompañamiento. Lo que los adultos mayores piden es ese acompañamiento en esta transición digital. Esta diferencia que se hace entre migrantes digitales y nativos digitales es muy importante, porque a los adultos mayores los ubicaríamos en estos migrantes digitales, es decir, en esta constante adaptación que tienen que realizar en el uso de las tecnologías. Entonces ellos mismos refieren, no estoy en contra del uso de la tecnología, no estoy en contra del avance digital, pero yo necesito un acompañamiento, ¿no? Necesito incorporarme en este mundo, ¿verdad? Aprender a usar los dispositivos, y que incluso se tome en cuenta mi opinión en el diseño de esos dispositivos, ¿no? Entonces sí, cambiar la visión desde la perspectiva tecnológica, pues va a disminuir lo que hoy llamaríamos esta brecha digital, ¿no? Es decir, muchos ya estamos insertos y que a lo mejor se nos hace cotidiano, ¿no? Mandar un correo electrónico, checar Facebook, o incluso poner una película en una plataforma, ¿no? Pero un adulto mayor que está en esta transición, pues se le dificulta, ¿no? No es que no lo pueda aprender, ahí también vendríamos a cambiar la visión, no es que no pueda, o decir, no, es que ya no va a aprender, ¿no? No, sí, pero le va a tomar mayor tiempo que a lo mejor a una persona en una edad, diríamos, juvenil, ¿no? Y de hecho, estadísticamente se dice, ¿no? Cuando el aprendizaje de las tecnologías en adultos mayores empieza a partir de los 55, es decir, 5 años antes de entrar a esta etapa de ser adulto mayor, hay mayores posibilidades de aprendizaje y manejo de la tecnología. La brecha que estaría como en medio sería entre los 65 y los 75, es decir, hay un sector que sí está dispuesto a seguir aprendiendo, aunque le lleve un poco más de tiempo, ¿no? Hay otro sector que no, o sea, depende también. Aquí un punto importante es que pues el acceso de las tecnologías indudablemente va ligado al contexto económico, sin duda, ¿no? Es decir, si un adulto mayor, por ejemplo, tuvo toda su vida que trabajar, no tuvo acceso a educación, pues se le va a dificultar mayor, ¿no? Incluso va a negarse a aprender a una tecnología. A un adulto mayor que a lo mejor pues tuvo la oportunidad de estudiar, tuvo la oportunidad de tener una profesión, ¿no? De desarrollar un trabajo, más o menos lo que llamaríamos los trabajos de cuello blanco, pues sí, su visión hacia la tecnología va a ser un poco más positiva. Pero ya a partir de los 80, muchos encuentran justamente la problemática de que los adultos mayores están renuentes a aprender a la tecnología, ¿no? Y que volveríamos nuevamente a este contexto, ¿no? Socioeconómico. Muchos hablan incluso de género. Hay mayores posibilidades en hombres, ¿no? De 75 años de acceder a la tecnología, de introducirse en la zona, que mujeres en este mismo rango de edad, ¿no? Entonces, sin duda, sí, yo creo que la visión desde la perspectiva tecnológica debía de ser esta, ¿no? Es decir, hay que introducir a los adultos mayores, no hay que verlos como ya se les acabó la vida, ¿no? Ya no tiene nada que hacer más que pasar sus tardes en el sillón. No, es decir, sino que realmente hay que ver este envejecimiento activo materializado, es decir, ¿no? Y que aquí, sin duda, pues, el acompañamiento que pueda tener de la sociedad, ¿no? Muchos dejamos esta responsabilidad a los hijos, ¿no? Es tu hijo el que tiene que hacerse responsable de ti, ¿no? Pero es otra visión nuevamente decir, es que tengo que hacerme cargo de, ¿no? Entonces lo vemos como una carga, ¿no? O sea, la visión del adulto mayor desde esta perspectiva es de una carga. Y pensando que tuviera esta red de familia, ¿no? Pero ¿qué pasa si en nuestra perspectiva ya la tasa de natalidad está disminuyendo? Es decir, hay personas que en su proyecto de vida no está tener un hijo, ¿no? O no van a tener por la cuestión que sea, ¿no?
cuando lleguen a esta edad de ser adultos mayores, ¿cuál es la red de contención que nosotros vamos a tener, ¿no? O sea, ya no va a depender directamente de la familia, sino de la sociedad, en el caso específico, ¿no? Entonces, ¿qué labor socialmente o qué infraestructura socialmente en cuanto a redes sociales estamos tejiendo para justamente atender las necesidades de ese adulto mayor, ¿no? Y sin duda, pues nos referiríamos al caso específico de España, ¿no? España, que a quien se considera ya países de viejo, pues al darse cuenta de estas perspectivas de su población de personas adultos mayores en su mayoría, pues ha creado programas, ¿no? El caso de Adopta un Abuelo. Aquí es un programa que justamente hace énfasis en cómo los jóvenes van a incorporarse, en hacer un poco de conciencia, a lo mejor trabajo social o labor social. De hecho, es una especie de servicio social el cuidar a un adulto mayor. Y de esa manera concientizamos, ¿no? El que todavía debemos seguir incluyendo, tendríamos que hablar de inclusión de estos adultos mayores, de hacerlos sentir que pues todavía tienen mucho que vivir, ¿no? Ahí ahorita que comentabas esto, me recuerdas, es otro programa que tienen varias universidades. Ahí es frecuente la movilidad estudiantil, que tienen acceso a la universidad, pero por cuestiones de selección, etcétera, normalmente cambian de provincia. Entonces varias universidades, no recuerdo cómo se llama el programa, pero algo similar, en donde precisamente adultos mayores que viven solos reciben a los estudiantes en forma gratuita, con la responsabilidad precisamente del apoyo, ¿no? De ir al supermercado o de acompañarlos al médico, y etcétera. Entonces esto es un gran apoyo a los estudiantes que están fuera de sus casas, bueno, no tienen la carga económica de pagar una renta, sino es una responsabilidad social, y entiendo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque al final pues es un apoyo a los estudiantes que no tienen que pagar una renta, sino digamos el apoyo que están dando es emocional, físico, de que la persona no esté sola. No sé, hace como 2 semanas o 3, no sé si ustedes vieron, salió en las noticias, una madre muy mayor, no recuerdo qué edad, y vivía con su hijo. El hijo sale y tiene un accidente, fallece, y pues tiempo después, no sé si una semana o 10 días, pues los vecinos, lo que es normal, empezaron a oler en forma desagradable. Llamaron a la policía o a los bomberos y resulta que la mujer se había muerto de inanición, o sea, porque no se podía mover de la cama y nadie se preocupó, ¿no? Es decir, aún como vecinos no nos preocupamos. Yo por eso, como ustedes comprenden, yo soy adulta mayor, les tengo dicho a mis queridos colegas que si no saben de 24 horas de mí, que me hagan favor de ir a romper la puerta, ¿no? Entonces, pero en este sentido que estabas diciendo, Amparo, siento que por una parte hay un discurso que nos dice, bueno, hay que tratarlos bien, hay que ocuparnos de los adultos mayores, pero yo creo que en general los jóvenes, sobre todo, y aquí esto se va a ver quizás insidioso con los jóvenes, no toman perspectiva de lo que está pasando. Si pensemos que las estadísticas señalan que para el 2050, que el joven me va a decir, ¡ay, falta! A lo mejor la perspectiva del tiempo también varía con la edad. Pero para el 2050, que podemos decir está a la vuelta de la esquina, el 22% de la población mundial va a ser mayor de 60 años, ¿no? En el 2050, el 80% de los adultos mayores van a vivir en países de ingresos bajos. ¿Ah? En el 2020 se calculó, bueno, se investigó que el número de personas de 60 años o más superaba los menores de 5 años, lo que estabas diciendo hace un momento. Entonces aquí hay muchos retos que podríamos hablar de salud, de asistencia social, etcétera, pero vamos a concentrarnos en esta segunda parte de nuestro programa, precisamente el segundo tema que teníamos previsto, ¿no? La tecnología. Hablamos mucho de los adultos mayores, que debemos de empezar a hablar más y atenderlos más, y no solamente hablar, sino qué pasa con estas nuevas tecnologías y dónde o qué está pasando con nuestros adultos mayores. Regresamos en un momento con ustedes.
Regresamos con ustedes y como es habitual en nuestro programa, cedo el uso de la voz a Carlos para que quienes nos acompañan y nos favorecen con sus interrogantes, vamos a escuchar. Carlos, por favor. Gracias, doctora. Sí, en efecto, ahora que hemos pasado esta primera parte del programa, creo que nos queda claro que normalmente para los adultos mayores cuestiones que tienden a ser demasiado innovadoras con la creciente tecnología como avanza en nuestros tiempos, pues puede llegar a ser abrumantes. Incluso para nosotros quizás como jóvenes a veces uno queda, vamos a decirlo así, desactualizado. Me imagino que para alguien que no tiene ánimos o de inicio no está inmiscuido en ese tipo de temas tecnológicos, de cualquier cosa, desde una aplicación para el celular hasta el uso de a lo mejor maquinaria como una impresora, ¿no? Necesito imprimir algo, etcétera, en fin. En este sentido, Sofía Lanis nos pregunta, ¿cuáles serían las medidas para acercar a los adultos mayores a el uso adecuado de las tecnologías sin que esto se presente como una especie de peso extra? Y que lo ligo a otro cuestionamiento que está en nuestro auditorio, que es el hecho de que dicen, bueno, quizás si se ve como que las herramientas tecnológicas ayudan a una calidad de vida, quizás si se les da dar cuenta de esto a esas personas y se les apoya, sea una especie de camino para que sea un peso menos, ¿no? O no tan fuerte. Claro. Pues realmente si lo vemos desde el apoyo que la tecnología puede brindar, pues sin duda, ¿no? Viene a innovar e impactar mucho en la calidad de vida de los adultos mayores. Pensando en personas que a lo mejor tienen algún padecimiento, pues sí, el uso de la tecnología les permite a lo mejor establecer una alerta del momento en que deben de tomar su medicamento, por ejemplo, ¿no? O del momento en que a lo mejor tienen que, pues no sé, pensemos en personas con diabetes, ¿no? Tomarse la glucosa, o las personas con hipertensión, ¿no? De monitorear su presión arterial, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues las tecnologías ahora con los teléfonos inteligentes, pues permite, ¿no? Dar ese seguimiento a eso, ¿no? Ya no necesito que a lo mejor tenga una persona en físico, sino simplemente un dispositivo me ayuda a conectarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología sí viene a ofrecer un poco en mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo aquellas que tienen mayor padecimiento. El problema vendría en el acceso que esos adultos mayores puedan tener a esa tecnología, lo que bien dicen, ¿no? Es decir, si a lo mejor una persona que nació en un contexto digital, pues ya dice, el teléfono, normalizo el uso del teléfono, ¿no? O normalizo el uso de una aplicación. La cuestión vendría en aquellas personas que justamente tienen que saltar esta brecha digital, ¿no? Es decir, que a lo mejor nunca en su vida conocieron un teléfono, por ejemplo, ¿no? Y que ahora de repente les pongan un teléfono inteligente, pues la primera brecha que tendríamos que saltar a lo mejor es aprender a leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un país en donde la mayor parte de adultos mayores son analfabetas, pues se suma a un analfabetismo digital, ¿no? Entonces, el reto se convierte en mayor, ¿no? Porque no solo necesito que sepa leer y escribir, sino también que sepa manejar un dispositivo telefónico. Y entonces el temor viene ahí. Hay mucho temor, sí, de los adultos mayores porque no encuentran como esta parte amigable, o lo que hoy se dice plataformas amigables en el manejo, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, para nosotros decir, es que es Facebook, ¿no? Pero un adulto mayor dice, o sea, ¿cómo que le tengo que dar like aquí, ¿no? O ¿cómo que aquí aparece mi foto, ¿no? O ¿cómo que me tengo que conectar, ¿no? Uno. Segundo, el acompañamiento. Muchos de nosotros, desafortunadamente, vemos todavía ese adulto mayor como decir, es que ya está viejito y me va a tomar 10 horas enseñarle, ¿no? ¿No? Sí, o sea que realmente, entonces, pues no, prefiero que él se haga bolas ahí con su teléfono, ¿no? ¿Qué quiere el teléfono? ¿No? Sí, exactamente. Entonces, pues muchos adultos mayores lo que hacen eso, de hecho las estadísticas demuestran solo para llamadas, sí, y ya es como mucho lo que pueden utilizar en un dispositivo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que incentivar programas de acompañamiento, ¿no? Es decir, pensemos a lo mejor que yo tengo cercano, un adulto mayor, ¿no? Sea que lo conozca o no, porque también es esa reticencia de decir, es que no es mi abuelito, ¿no? Es tu abuelito, ¿no? Entonces, no es mi mamá, es tu mamá, es tu papá, ¿no? Entonces, pues ya de ahí empieza, porque a los adultos mayores se les va creando esa sensación de que soy una carga en lugar de que me puedan integrar en este aprendizaje, ¿no? Es decir, a mis hijos les cuesta enseñarme, ¿no? Entonces, pues mejor no los molesto y entonces, pues mejor prefiero no utilizar la tecnología, por ejemplo, ¿no? No, al
contrario, es cambiar esa visión de decir, bueno, pues a lo mejor tengo que reiterártelo 10 veces, 20 veces, ¿no? Y lo voy a hacer. En eso consistiría un poco este acompañamiento, ¿no? Es decir, no notar que sea una carga, sino más bien es como este constante aprendizaje. Creo que también tiene que ver con la visión de que vemos a ser adulto mayor muy lejano. Muy lejano, es como cuando llegue hasta los 60, ¿no? Cuando la realidad es que todos los días envejecemos, ¿no? O sea, cada segundo estamos de envejecimiento. Y entonces, aquí, desde la perspectiva del aprendizaje, nosotros debemos ser conscientes de en qué condiciones quiero llegar, ¿no? Es decir, que a lo mejor ahorita que estoy en pleno uso de las facultades, que cognitivamente, ¿verdad?, puedo absorber mucho, pues justamente involucrarme en este aprendizaje, ¿no?, de estas tecnologías. Sí, la tecnología da miedo porque no la usamos, diríamos, como en el aspecto cotidiano, ¿no? Pero yo creo que para los adultos mayores en este sentido es importante ese acompañamiento, fundamentalmente, ¿no? Entonces, conozcas o no lo conozcas, si un adulto mayor te pide el apoyo, pues deberías de brindárselo en ese sentido para involucrarlo o acercarlo un poco a estas tecnologías, ¿no? En ese sentido, mi querida Amparo, decía, como yo decía hace un momento, ¿no? Siento que hay un doble discurso, a lo mejor no intencional, pero por una parte decimos, no, pues hay que tenerles un poco de paciencia, ya están viejitos, no saben de la tecnología, un niño de 5 años maneja rápidamente y hace todo lo que tiene que hacer con un teléfono, una tablet, en eso. Pero aquí me surge una inquietud y me encantaría saber qué piensas. Voy a poner un caso concreto. Los bancos, ¿no? Ya vas y todo es el cajero, puedes hacer todo lo que quieras, es por una parte esa, ¿no? Y por otra parte, abusando de tu generosidad, el teléfono, ¿no? Resulta que hablamos por teléfono donde sea, y pongo en específico los bancos porque creo que es el problema más cotidiano, ¿no? Y después de estar 3 horas en el teléfono no puedes hablar con un humano porque no te dan la opción de poder hablar con un humano. Los bancos, por las razones que sean, entre ellas tener menos trabajadores, pues ya muchas cosas necesariamente tienes que hacerlas en forma virtual o con el teléfono ahí, esté usted 3 horas apretando botones. Y en lo personal a mí me disgusta esto. Es decir, estamos diciendo, hay que incorporarlos, ¿no? Pero no es indirectamente excluirlos. Aquí es muy interesante lo que usted dice, porque en principio esperaríamos o le ponemos mucha fe a la educación, ¿no? Y que la inclusión venga por la educación, es decir, con esta creación de la educación. Entonces, pero la realidad es que está viniendo del sector económico. O sea, es decir, las soluciones que se están dando a este tipo de problemáticas que usted refiere para los adultos mayores vienen de la perspectiva económica. Entonces se ha creado lo que se llama la economía plateada. Y la economía plateada tiene que ver con ver a los adultos mayores todavía como consumidores, ¿no? Es decir, que hay que crear toda esta infraestructura de bienes y servicios a un sector específico que son los adultos mayores. Y que justamente es porque al final muchas visiones es que cuando el adulto mayor ya llega a los 60, se va a pensionar, ya no va a ser consumidor, ¿no? Ya le digo, se va a quedar ahí en su casa disfrutando de la... No, y entonces esta economía plateada nos dice, no, es que ese sector de la población todavía, ¿verdad?, va a requerir de estos bienes y servicios, de estos satisfactores. Entonces, nosotros como bancos, específicamente, que sería la principal problemática, y como creadores de dispositivos, ¿cómo nos vamos a acercar a ese adulto mayor viéndolo como un usuario de bienes y servicios? El caso específico que usted refiere de los bancos, es decir, muchos adultos mayores tienen sus pensiones en los bancos, ¿no? Y entonces ya antes a lo mejor era simplemente ir al cajero, ¿no? Y retirabas, o la persona de ventanilla te decía, pues usted viene, me da su identificación y aquí está su dinero, ¿no? A medida que fue permeando este contexto digital, pues ya no tenemos contacto con las personas, ahora vas al cajero automático. Y por supuesto eso te representaría a ti un reto como adulto mayor, ¿no? Porque tienes primero que conocer los números, en principio, ¿no? Volveríamos a saber leer y escribir, o sea, elemental, ¿no? Sí, claro. Y después, pues, el manejo de lo que implicaría el cajero, ¿no? Y entonces, fue muy curioso porque surgió en España una iniciativa
tengo idea que en Valencia, un señor de 78 años, que creó una iniciativa para que los bancos como que se humanizaran en este sentido un poco hacia el adulto mayor, porque él decía, o sea, y lo decía textual, dice, no soy idiota, soy adulto mayor, ¿no? O sea, tengo esa capacidad de hacerlo, ¿no? Sí, pero ustedes me están tratando como si fuera un inútil, como que no lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si voy al cajero y no le sé apretar, pues para mí es una frustración porque no puedo obtener mi dinero. 1, 2, a lo mejor me tardo en apretarle un botón y ya se comió mi tarjeta, por ejemplo, ¿no? Entonces implica otro trámite el ir a recuperar mi tarjeta, ¿no? O por ejemplo en atención telefónica, no puedo hablar con una persona, ¿no? Porque ahora todo es automatizado y si ya le apretaste un botón mal, te vuelve a realizar todo el proceso y nunca, ¿no? Entonces dice, ¿no? O sea, yo entiendo, no podemos negarnos a lo digital, pero no se olviden de nosotros, que nosotros también queremos aprender, que nosotros también queremos involucrarnos, pero ténganos un poco más de paciencia, ¿no? Y yo creo que, por eso le digo, vendría del sector económico, decir, ay, efectivamente tenemos un sector que todavía es usuario. Pensemos en pensiones, pero también pensemos en, por ejemplo, lo que usted decía, ¿no? Adultos que ya no pueden salir por problemas de movilidad, pues que puedan pedir sus alimentos a la casa, por ejemplo, o que puedan agendar una cita médica, por ejemplo, ¿no? O que puedan sus medicamentos llegar a la puerta de su domicilio. Y dicen, es muy bueno, pero para alguien que normalmente ha convivido con eso, pues no le representa ningún problema. ¿Qué pasa con un adulto mayor que dice, pues sí quiero pedir una pizza, pero no sé aquí apretarle a los botones, ¿no? Yo creo que ahí es donde sí, en la vida cotidiana estamos viendo, por eso le digo, desde esta visión sí, a lo mejor económica, pero sí está dando un poco de soluciones a involucrar, a incluir a los adultos mayores, ¿no? Entonces la iniciativa de este señor, pues generó en España específicamente que las asociaciones de bancos crearan un decálogo de buenas prácticas para la atención de los adultos mayores, ¿no? Entonces, pues primero lo digital ha generado que muchas sucursales en físico sean cerradas, ¿no? Porque ahora te dicen, pues todo lo solucionas por tu aplicación, ¿no? Bueno, este manual de práctica dice, bueno, en los establecimientos que todavía tenemos en físico, pues hay que brindar un espacio de atención al adulto mayor. Y han ampliado sus horarios, por ejemplo, ¿no? Ya aumentaron 1 hora o media hora. Hay una persona que hace este acompañamiento, si ese adulto mayor tiene que pasar a un cajero automático, pues ya le hace ahí el acompañamiento de los botones que tiene que apretar, por ejemplo, para obtener su dinero, para cobrar su pensión, por ejemplo. Esta labor que decíamos de trabajo social de los jóvenes, hay muchas asociaciones que capacitan a adultos mayores, ¿no? Hacen jornadas, o lo que llaman jornadas digitales, de decir, a ver, ven, te voy a enseñar a manejar un dispositivo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, ahí ya estaría un poco materializado, diríamos, esta idea de incluir al adulto mayor en estas nuevas tecnologías. Que tenemos todavía un reto, por supuesto, ¿no? Y empezaría justo lo que usted decía, por infraestructura, es decir, en países desarrollados, pues sin duda la infraestructura tecnológica ha avanzado mucho y hay una preocupación por incluir a estos adultos mayores, pero en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en retos de infraestructura todavía es mayor. Pensando específicamente en el acceso a Internet, ¿no? Es decir, que ya dentro de los derechos humanos de última generación, pues ya es un derecho humano el acceso al Internet. Pero ¿qué pasa cuando no está garantizado? Porque a lo mejor pensamos, ni siquiera tengo luz, ¿no? Pensando en este sentido, ¿no? El reto de esta brecha digital, por supuesto, se vuelve mayor, ¿no? Es curioso porque al final, en los programas que se dieron durante la pandemia, en el caso específico de México, a través de Aprende en Casa, ¿no? Estadísticamente se comprobó que quienes más veían los programas que eran destinados a los niños específicamente, eran los adultos mayores. O sea, muchos adultos mayores, a partir de este programa de acceso o de educación en casa, pudieron, pues diríamos, prepararse un poco más, acceder a este conocimiento, ¿no? Entonces, sin duda, sí, el
el reto en infraestructura es mayor, ¿no? Y en consecuencia, pues todo lo demás, ¿no? Es decir, estos dispositivos que pueden estar al alcance de los adultos mayores. Pensando en un adulto mayor que a lo mejor tiene una pensión que es mínima, pues a lo mejor no le va a dar la posibilidad de comprarse un teléfono inteligente, ¿no? Y que ahí sería otra cuestión. Ya no hablemos si de una tablet o de una computadora. Sin duda, sí, el aspecto económico va a permear muchísimo, ¿no? Pero sí, en este sentido, las soluciones vienen de la misma economía, ¿no? De verlos todavía como usuarios. De hecho, muchas compañías telefónicas, cuando lanzan sus dispositivos inteligentes, hacen ferias digitales específicamente para adultos mayores. De mira, este es el dispositivo que acaba de salir y te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, pues esa sería una iniciativa muy, muy interesante de cómo podemos seguir incluyendo a los adultos mayores, ¿no? Sí, al final hay que enseñar, o sea, si no esta brecha digital, ¿no? Se está haciendo cada día mayor, porque ahorita que decías esto, pues es una ociosidad lo que voy a decir, pero hasta el tamaño de los teléfonos, o sea, no está hecho, pues pensando en el joven, que creo que es realmente el mayor usuario, pero esas mini letras, ¿no? Bueno, ahora ya entiendo que pueden también ampliarse el tamaño de la letra y etcétera, ¿no? Pensemos en los dedos, ¿no? Es decir, pues, tienes ahí en un espacio verdaderamente pequeño todo el abecedario, los números y todo. Estoy diciendo una ociosidad, pero yo creo que se vuelve complicado, ¿no? Pensando que el adulto mayor, pues vas perdiendo movilidad, el tamaño de tus dedos, claro, ¿no? Sí, es que en realidad no sería sociedad, doctor, es verlo desde el adulto mayor, exacto. Es decir, ¿qué necesidades yo como adulto mayor estoy experimentando y que pueda venir a lo mejor en esta perspectiva a ofrecerme, ¿no? Es decir, sí, porque justo a partir de ahí muchas compañías telefónicas chinas específicamente, que está en número 1 en tecnología, creó dispositivos con eso, es decir, a ver, es un adulto mayor, ¿qué padecimientos tiene? A lo mejor tiene disminución visual, ¿no? Sí, a lo mejor no puede mover muy bien, entonces, ¿cómo puedo ayudarle? Entonces, por ejemplo, muchos, eso que usted decía, ¿no? La posibilidad de aumentar la letra, por ejemplo, la posibilidad de reducir entre opciones, ¿no? Que solo tengas 2 opciones y que digas, o es esta, entonces ayuda al adulto mayor a familiarizarse. La incorporación de, por ejemplo, que sea a través de la voz, ¿no? Que tú puedas ordenar, por decir, ¿no? Ponme música, por decir, ¿no? Eso ha ayudado muchísimo a que el adulto mayor le tenga menos temor a incorporarse a la tecnología, porque reduce el margen de error. El error que el adulto pueda cometer es lo que le hace tener temor a incorporarse a la tecnología, así, porque si le pico en algo a lo mejor ya me quedo sin dinero, ¿no? Pero el hecho de hacer plataformas amigables es ponerse en los zapatos de ese adulto mayor y decir, a ver, ¿qué necesidades tiene? Y que yo puedo solucionárselas a través de la tecnología y que a la par entonces le puedo ofrecer un producto que va a ser eficaz para él, ¿no? Que realmente lo va a utilizar. Porque también muchos dicen, ya le compré un teléfono, ¿no? Ya hice mucho por él. No, es que no es simplemente el hecho de comprarle un teléfono o una computadora. Es también el hecho de que lo pueda usar, ¿no? Que realmente le dé un uso, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores, pues sí, los hijos dicen, no, es que ya te compré un teléfono y te voy a hablar, sí, pero no me enseñaste a usarlo, ¿no? Y entonces, pues yo no le voy a picar, lo voy a mantener apagado porque me vaya a equivocar y le vaya a hacer algo, ¿no? Estas compañías han tomado en cuenta eso, ¿no? Como usted dice, a lo mejor son cosas que parecieran triviales, pero no, para un adulto mayor sí serían fundamentales, ¿no? El simple hecho de que puedas acercarte a un dispositivo, que a lo mejor puedas usar la aplicación, ¿no? El caso específico del uso de aplicaciones o de plataformas, ¿no? Se comprueba que los adultos mayores solo o manejan de películas o manejan de música, ¿no? Bueno, pues ya sería una forma de ir involucrando poco a poco en otras aplicaciones, ¿no? Entonces sí es ponerse en qué necesidades tengo yo como adulto mayor respecto a la tecnología y que a partir de ahí, pues los diversos sectores encargados de crear esta infraestructura tecnológica, pues hagan un producto, diríamos, ad hoc al usuario, que en este caso sería el adulto mayor. Pues tenemos muchos cuestionamientos y muchos comentarios, casi a la velocidad del cohete, Carlos. Tendríamos que elegir alguno. Claro, sí, de hecho sí estaba pensando en eso. Uno de los que más me llamaba la atención es un comentario que no, bueno, es una pregunta, mejor dicho.
que nos dice, ¿podría haber una forma en la que por medio de la tecnología se fomente la inclusión social y la participación cívica hacia los adultos mayores? Es decir, me pareció interesante porque es una pregunta que va encaminada en traigamos a los adultos mayores a la tecnología, sino que la tecnología sirva a los que no son adultos mayores para que puedan acercarse a los adultos mayores. Sí, yo creo que es en esta perspectiva de cambiar, ¿no? Que no es hasta que lleguemos a ser adulto mayor, sino que en realidad desde antes, pues diríamos este aspecto preventivo, ¿no? Es decir, al final nosotros vamos creando las necesidades que pues a lo mejor más tarde un fabricante o un creador pueda decir, pues este sería un campo de oportunidad porque he detectado esta necesidad, ¿no? De ir incluyendo. Cambiar la visión sin duda de que el adulto mayor pues ya llegó a la etapa final de su vida, que ya no tiene que hacer, no, al contrario, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esa experiencia que tiene ese adulto mayor, ¿no? En beneficio de la sociedad o en beneficio de lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería labor de todos, ¿no? Volvería a ser insistente en esta idea de que son nuestros adultos mayores, ¿no? Independientemente de donde estén, al final es crear esta red, ¿no? Esta red de contención para todos, de decir, bueno, pues en un futuro, si nos vemos ahí, ¿no? Pues, tendré las mejores herramientas, ¿no? Porque sí, o sea, por ejemplo, por lo menos para nuestro país, en retos de infraestructura tecnológica, es muy, muy grande la brecha que tenemos, ¿no? Claro. Sí, ahorita pues recordaba un dicho de hace tiempo, ¿verdad? Que se van perdiendo, que decía, como te ves me vi, como me ves te verás, ¿no? Es decir, como bien dijiste hace rato, pues envejecemos cada día, nos guste o no, o a pesar de las cirugías y demás cosas, ¿no? O sea, tienes la edad que tiene y vamos todos para ese camino. Ojalá que las reflexiones que hoy nos has compartido pues hayan hecho anidamiento y eco en quienes nos escuchan, y tratemos de que estos adultos mayores pues, se incorporen cada día más a esta vida activa, porque como bien dices, no se acabó, o sea, están ahí, tienen todavía mucho que ofrecer. Pues muchas gracias a que nos acompañaron, en especial mi querida Amparo, por apoyarnos en este tema tan importante que es el de los adultos mayores, a quienes nos favorecieron con su atención. Pues esperamos verlos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis.